Hello, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenido, vamos a darle caña. ¿Qué tal, Manu? ¿Estás por aquí por Madrid? Bueno, ya dentro de nada estamos de vacaciones, descansando un poquito, que nos va a venir fenomenal. Muchas gracias, me alegro de que me acompañes, Manu. Todo un honor, todo un honor. Sigues en Francia, bueno, espero que te traten bien por ahí. Muy bien. Bueno, pues fenomenal. Vamos a esperar un poquito y vamos a hablar hoy de cosas que yo creo que son interesantes a la hora de entender determinado tipo de lumbalgia, este tipo. Muy bueno. Que vuelvas en septiembre para preparar el examen final, pero bueno, a ti no te hace falta preparar mucho, Manu. Tú repasa, con eso ya te sirve. Así que bueno, ese tipo de lumbalgias, esos aspectos que por lo pronto pues a mí me llevaron a investigar, a plantear un determinado ensayo clínico en osteopatía y a poder daros otra vía y otra posibilidad para todo esto, para toda esta sintomatología, todas estas itis, todas estas lumbalgias, todo este dolor lumbar de tipo idiopático, cuando hacemos test de movilidad y son negativos, pero dices, madre mía, es aquí el test osteoarticular, el sacro, la pelvis, aquí todo esto se mueve de maravilla, con lo cual no hay absolutamente nada desde el punto de vista osteoarticular. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los pacientes, los aspectos de los que vamos a hablar ahora. Y os voy a dar pues mi humilde opinión respecto a ese tipo de paciente, esa tipología, ese dolor sordo, profundo, difuso y ese tipo de paciente que nos lo achicharran, ¿os suena esto? Nos lo achicharran a benzodiazepinas, antiinflamatorios. Brutal, o sea, es brutal todo lo que se le da a un tipo de paciente y el paciente está igual. Y es posible que exista un motivo que nos abra la llave de todo esto. Y todo esto yo espero que os pueda ayudar a poder cambiar la orientación del paciente, modificar determinados aspectos y empezar a mejorar la vida de las personas. Con lo cual, fijaros, empezaríamos. Esta es una de las imágenes que más me impresiona, más me gusta, más hace comprender las vías de conexión de miembros inferiores, miembros superiores, cómo conecta el abdomen con el tórax, cómo conecta el diafragma con el tórax, con la cadena suspensora de hombro, con todo lo que sería la porción de los escalenos, cadena intrainterna, cómo toda esta vía de comunicación hace y nos vehiculiza y nos hace entender que esto es un posible tipo de dolor de tipo miofascial, musculoesquelético que todos conocemos, ese cuadro lumbar que está íntimamente relacionado con la fascia renal y con la fascia toracolumbar, que da esos clásicos dolores que siempre se nos olvida. Queridos, queridas, el cuadrado lumbar da dolor referido al trocánter mayor. Eso que suelen decir mis pacientes, mis abuelitas, mis pacientes ya con sus 70 y tantos, 80 años, me duele el crocanti. Por lo del crocanti, queridos, queridas, hay veces que es ese dolor referido procedente de la musculatura del cuadro lumbar, de esos puntos trigger,
que está el punto superior está por debajo de la última costilla y el punto inferior está justo pegado a la cresta ilíaca a nivel de L4, L5. Esos puntos dan mucho dolor en la cara externa del trocánter mayor. El famoso psoas, que ya conocéis el dolor referido, a lo largo de todos los espinales de la región lumbar. Con lo cual, aquí estaríamos frente a un tipo de dolor lumbar de tipo miofascial o de tipo muscular. Pero, queridos, queridas, esto no es el 100% de los dolores en absoluto. Fíjate cómo hay otra posibilidad y otras estructuras que nos van a poder vehiculizar ese tipo de dolor. Y es el sistema linfático, que aquí tienes un dibujo en el cual se ve cómo se va extrapolando desde los vasos linfáticos más pequeños a los conductos colectores del sistema linfático y cómo va a ir todo esto desde el sistema digestivo cranealmente pasando por el conducto torácico, ese 60-70% del drenaje linfático procedente del abdomen y de miembros inferiores y cómo esto va a llegar a la vena cava superior. ¿Okay? Que todo esto engancha ya con sistema cardiorrespiratorio, principalmente sistema circulatorio, mejor dicho. Y que la bomba, ahí la tenemos, la bomba que moviliza todo esto es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio nos lo mueve, nos lo vehiculiza, el diafragma que participa como un corazón secundario. ¿Okay? Fijaros cómo aquí tenemos lo que sería la conformación venosa intraabdominal, el sistema pórtico, cómo pasa por el sistema hepático. Fijaros cómo hay conexión de este sistema hepático con lo que sería nuestro sistema circular, con nuestro sistema vertebral, sistema discal, con lo cual va a haber una conexión entre nuestra columna lumbar y nuestro sistema venoso que vamos a ir viendo ahora. Con lo cual no solo tenemos eso, sino tenemos también las clásicas hernias discales, que no es más que una estructura que está trabajando más allá de su conformación fisiológica. Es decir, un disco no se hernia porque haya decidido, me hernio y a tomar viento, no. Es porque está trabajando por encima de sus posibilidades. Sería un concepto mecánico clásico. Fijaros que afecta entre 1 y un 5% de la población al año y fijaros cómo lo que nos recomienda una revisión sistemática es que empleemos tratamientos no quirúrgicos. Se habla que solo un 2 o un 10% de las cirugías son eficaces. ¿Ok? Con lo cual, esto quiere decir que detrás de todo esto se están cometiendo muchos fallos a la hora de implementar y desarrollar un tratamiento, un protocolo de tratamiento conjunto entre la fisioterapia y la medicina. Y estamos cometiendo ciertos errores dado que, fijaros cómo los síntomas agudos de una ciática desaparecen independientemente del tratamiento. Entonces, tenemos que tener claro que a lo mejor lo que hay que hacer al paciente es simplemente hacer un movimiento relativo, camina, hace ejercicio moderado, haz dentro de tus posibilidades, haz respiraciones profundas, aliméntate bien, descansa y luego después poquito a poco se irá resolviendo todo ese proceso. A lo mejor no hay que atiborrar antiinflamatorios. ¿Os suenan esos pacientes que dicen, mira, es que me dieron estos antiinflamatorios tal y tengo mi ciática que sigue igual? Estoy igual. Eso nos suena a todos y a todas. Con lo cual, este concepto clásico, fijaros de ese inicio de generación del disco, como poquito a poco se van generando gases, como poquito a poco por tensión mecánica, por fuerzas compresivas, ese núcleo pulposo va rompiendo los anillos del sistema discal, como poquito a poco va protuyendo esa salida del núcleo pulposo y entra dentro y contacta con la raíz, como poquito a poco todo ese concepto de que se sale el material del disco, se produce una hernia discal y esto está todo igual,
poquito a poco, eso de que vas a estar igual y la hernia la vas a estar eternamente, querido, querida, ha cambiado completamente. Todo ese concepto se ha modificado de una forma drástica, dado que hay un elevado porcentaje de reabsorción espontánea. Fíjate, entonces, yo tengo aquí que existen una serie de procesos por los cuales, o de estrategias por los cuales, situaciones por las cuales se va herniando el disco. Si nosotros realizamos cierta tracción mecánica en determinado tipo de hernia y en determinado momento del deterioro discal, es posible que ese anillo fibroso pueda reabsorberse y pueda mejorar toda la sintomatología y toda la clínica que tiene. Se sabe que si el anillo fibroso y el núcleo pulposo, que prácticamente es un 80% de agua, es un material hidrofílico de una forma escandalosa y espectacular, es decir, absorbe agua y tiene una capacidad de reabsorber agua y retener agua sumamente brutal, lo va perdiendo con el proceso del deterioro del disco. Y sabemos que existe y que se favorece la reabsorción espontánea cuando se genera por ese tejido herniado una respuesta del sistema inmune. Si el sistema inmune detecta que existe un material por el cual frecuentemente no está en contacto, se activa una reacción inmune con neoformación de vasos sanguíneos por una angiogénesis, una revascularización de todas esas estructuras y una entrada de macrófagos tipo 1, que son los que generan el dolor de tipo nociceptivo, son los que generan esa reactividad o ese dolor de tipo neuropático, y los tipo 2, que son los que generan la reabsorción, los que calman el proceso y los que favorecen el proceso de todo este sistema inmune, son los que calman y modulan esta respuesta. Bien, entonces, fijaros cómo todo esto, y se sabe, fijaros, una hernia secuestrada, que es la que el núcleo pulposo ha roto los anillos, hay un determinado fragmento del núcleo pulposo que ha salido, se ha metido dentro del canal, generando una activación del sistema inmune, dado que el fragmento del núcleo pulposo no es una estructura al cual el sistema inmune esté acostumbrado a contactar. Y lo que hace es activar la respuesta de los macrófagos tipo 1 y los macrófagos tipo 2. Y fijaros, todo ese proceso de activación del sistema inmune genera una reabsorción en torno a un 96%. Ojo con esto, que esto antiguamente se decía, menudo pedazo de hernia, madre mía la hernia que tienes aquí, esto no te lo va a quitar ni Dios. Pues los estudios científicos nos están diciendo, querido, querida, esto no es así. Pedazo de hernión que tienes secuestrado, núcleo pulposo que ha roto, se ha metido dentro del calar, genera activación del sistema inmune y se puede reabsorber en torno a un 96%. Fíjate que no es poco. La extrusión es, el anillo ha sido roto por ese núcleo pulposo, pero el fragmento de ese núcleo pulposo no ha entrado dentro, generando una solicitación del sistema inmune. Fíjate cómo las hernias extruidas están entre un 70, un 75%, dependiendo de otros artículos, de capacidad de reabsorción. La protusión. Fijaros, hay pacientes que tienen una sintomatología lumbar brutal con la protusión. Y dices, bueno, el médico dice, bueno, si es que simplemente pues es una protusión. La protusión lo que es que realmente aquí puede o no activar de una forma determinada el sistema inmune. Con lo cual, dependiendo del grado de activación del sistema inmune, se promoverá, se reactivará esa reabsorción procedente de la activación de toda esa
respuesta inmune de neoformación, de angiogénesis, de activación de interleucinas beta, interleucina 6, interleucina 8, es decir, todos esos mecanismos de todo ese sistema inmune para promover la reabsorción. Aquí la entrada de ese núcleo pulposo ha roto y ha deteriorado en torno un poquito más de un 25%. Se habla de un abombamiento cuando ha roto menos de un 25% de la forma del núcleo, y se sabe que es posible que este abombamiento discal genere sintomatología también de tipo lumbar. Fijaros como una de las conclusiones del artículo es: a mayor tamaño y exposición al sistema inmune, mayor posibilidad de reabsorción. Con lo cual, pedazo de hernión, a lo mejor es mejor tener un pedazo de hernión enorme, extruido, el anillo roto, el núcleo para adentro, un fragmento dentro del canal, a tener una mísera protusión que da un montón de sintomatología, ¿verdad? Esto es lo que nos dice toda esta sintomatología. Y entonces tenemos este proceso, aquí tendríamos una hernia, cómo activa los macrófagos tipo 1 y tipo 2, cómo todo esto promueve una respuesta inmune y cómo se genera la angiogénesis y desde el punto de vista microscópico todo ese proceso que está en el dibujo de la derecha, cómo se activa las formadores de nuevos vasos, la interleucina 1 beta, la interleucina 6, que está histológicamente la interleucina 6 dentro de los puntos trigger, la interleucina 8, perdonadme, el TNF-alfa, que viene bien tener una determinada concentración de TNF-alfa para promover la activación del sistema inmune. Lo que no es bueno es que toda esta inflamación se perpetúe en el tiempo y que promueva y que no se resuelva y se mantenga. Si los macrófagos tipo 2 no se activan, no promueven esa modulación de la respuesta del sistema inmune, si el paciente no tiene un buen estilo de vida, no tiene una buena función de su sistema nervioso autónomo, si no tiene una buena ingesta, por ejemplo, de pescado azul como el omega 3, que promueve las resolvinas para resolver dentro de esa inflamación que necesitamos, promover una modulación de la respuesta de todo ese proceso, tendremos esas hernias y esas lumbalgias que duran meses. No hablo de un mes, hablo de 2 y 3 meses el paciente con la misma sintomatología. Pero viene ahora lo mejor. Ahora viene lo mejor, queridos y queridas. Esperadme un poquito. Fijaros cómo uno de los aspectos, y esto a mí me reventó la cabeza y dije, hay que poner esto y hay que compartirlo. El uso excesivo de antiinflamatorios corticoides AINES podría interrumpir este proceso biológico natural de activación de la inflamación, de modulación de esta respuesta inflamatoria y de resolución de esa respuesta dolorosa, de esa lumbalgia y de la perpetuación de estos pacientes atiborrados a todo. He tenido pacientes de estar una semana con lumbalgia, ir de nuevo al médico y decir, bueno, es que esto no está, bueno, es que ahora vamos a subir. Estabas tomando Enantium, ahora vas a tomar también ya se me ha olvidado, el opioide el opiáceo que es secundario, el tramadol. Y está el paciente con los tramadoles tomándoselos como si fueran sugus y están colocados, prácticamente medio dormidos, porque es un derivado secundario de la morfina, tiene un efecto, te deja completamente groggy. Y hay gente que se está tomando 2 y 3 porque si no por la mañana no arranca. Querido, querida, a lo mejor estás bloqueando la capacidad de tu sistema inmune para activarse de una forma natural. Y deberíamos ver por qué tu sistema inmune está sobreactivado. ¿Por qué tu respuesta antiinflamatoria no está correctamente? Y aquí estamos frente a una posible falta de respuesta del tono vagal
y una alta respuesta o una sobreactivación, un aumento del tono del sistema simpático. Y esto es uno de los detalles muy curiosos, queridos, queridas. Tenemos el plexo venoso de Watson, que es un plexo anterior que va por todo nuestro sistema vertebral, posterior por todo nuestro sistema vertebral, penetrando dentro del canal medular y mandando una serie de expansiones. Y fijaros, queridos, queridas, ¿os suenan esos pacientes con la L4, L5, con un deterioro discal? ¿Verdad que sí? Porque yo me estoy acordando de un montón. Fijaros cómo hay una red densa, venosa, en el nivel L4, L5. ¿Ok? Entonces, podríamos extrapolar. Si no existe un buen drenaje venoso, si no existe una buena presión intraabdominal e intratorácica, si tu paciente no hace ejercicio físico, si tu paciente, ya hemos visto en directos anteriores, que tu sistema respiratorio, tu diafragma, lo tienes que entrenar. Querido y querida, no puedes perderte tus ejercicios respiratorios, porque si no, comienzan a producirse las disfunciones, los síntomas y las adaptaciones. Con lo cual, podría estar dentro de las fijaciones y las disfunciones somáticas en L4 y L5 una mala función de mi sistema venoso, una mala función de mi drenaje a través de mi sistema porta, una disfunción de mi sistema hepático, una disminución en la capacidad de drenaje de esa ventosa humana que tenemos, de ese drenaje procedente de mi diafragma. ¿Ok? Ahí lo tienes. Y fíjate cómo este sistema está anterior y posteriormente tabicando, generando un montón de digitaciones a lo largo de todos los cuerpos vertebrales. Con lo cual, ahora el concepto de drenaje venoso, de sistema venoso, ya tenemos que empezar a quitárnoslo de la cabeza un poquito, esto de los miembros, que si las varices de las piernas, que si tengo arañitas superficiales, que tengo mal retorno. ¿Puede esto también influir en que yo pueda desarrollar una hipofunción sobre mi sistema vertebral y esas disfunciones que has manipulado eternamente, L4, L5? Bien, con lo cual L4, L5, madre mía, la cantidad de veces que lo hemos manipulado y el paciente igual otra vez, me cago en la leche. Y si a lo mejor lo que tenemos que hacer es revisar cómo están esas presiones intraabdominales e intratorácicas, cómo está su diafragma, cómo está su ejercicio físico, cómo está el estilo de vida. Poder medirle el tono vagal con el Polar y la RMSSD. Bien, podría ser una de las estrategias más interesantes. Fijaros cómo todo este sistema es como una especie de sistema de drenaje y de sistema colateral de drenaje. Bien, con lo cual, si hay bloqueo en el sistema cava, de la vena cava inferior, si hay bloqueo en mi diafragma, si hay una disfunción del diafragma, es posible que se esté sobrecargando y aumentando la presión venosa de ese sistema, dado que no tiene válvulas. ¿Ok? Con lo cual, si aumento la presión intraabdominal, se activa. Con lo cual, si yo trabajo con mi diafragma, todo ese sistema, venga diafragma, respiro profundo, o a una respiración rápida para activar el sistema, o a una respiración lenta y profunda, todo eso va a mejorar el drenaje de ese sistema de una forma específica. Bien,
Con lo cual, vamos a potenciar no solo eso, sino para estar preparados frente a impactos mecánicos. Y el estudio también nos dice que va a favorecer la reabsorción del material discal extruido. Ojo con esto, que si nosotros trabajamos nuestro diafragma, puede ser que estemos favoreciendo de una forma selectiva la reabsorción, la activación del sistema inmune y por ello la activación de los macrófagos tipo 2, que van a ser los que van a modular la respuesta de los 1 y activar todos los procesos para que se vehiculice una respuesta antiinflamatoria y una respuesta resolutiva. Fijaros cómo aquí hay, no se ve muy bien, pero se ven cómo hay discos, hernias extruidas, incluso secuestradas, cómo poquito a poco se está reabsorbiendo todo ese material. Entonces, esta es mi humilde recomendación, queridas compañeros y compañeras, cuando tú vayas a realizar esas respiraciones profundas, tú ya sabes que vas a mejorar el reparto de presiones intraabdominales e intratorácicas. Vas a mejorar la función de tu diafragma y la cooperación entre tu diafragma, los oblicuos, el transverso del abdomen. Vas a mejorar las tensiones de la cadena anterior. Vas a mejorar también que la musculatura accesoria no tenga una retracción, dado que toda la musculatura anterior, toda la musculatura postural, tiende fisiopatológicamente a la retracción. Con lo cual, vas a mejorar todos esos aspectos. E indirectamente, este plexo venoso espinal o este plexo venoso de Batson, vas a mejorar su drenaje. Vas a ayudar a la vena cava inferior a que no tenga una sobrecarga del sistema. Con lo cual, si todo ese drenaje va correctamente a través del sistema venoso de Batson, que no tiene válvulas, y generas una menor sobrecarga de los receptores que tiene el sistema del nervio frénico a través del ganglio frénico, a través de todas esas fibras catecolaminérgicas que forman el ganglio frénico, vas a estar modulando la respuesta simpática de tu paciente. Si yo estoy modulando la respuesta simpática de mi paciente, estoy mejorando la respuesta inmune. Si disminuyo la activación de mi sistema simpático, voy a mejorar la flexibilidad de mi sistema arterial periférico. ¿Ok? Voy a bajar el tono de mi sistema simpático. Voy a activar, a través de esas respiraciones lentas y profundas, el drenaje del peritoneo y el drenaje linfático del mediastino. Con lo cual, fíjate que todo eso va a promover la activación de una modulación de esta respuesta inmunitaria que se focaliza en una sintomatología procedente del disco, en esa famosa lumbalgia discal que no se le quita al paciente ni de narices. Le hemos hecho TECCAR, le hemos puesto el NESA, le hemos cambiado el estilo de vida, le hemos cambiado tal, pero se nos ha olvidado activar el sistema compensatorio, el sistema regulador, y ya el diafragma hay que empezar a verlo no como un músculo, sino como una potente herramienta reguladora de los síntomas de mi paciente. Una estrategia y una herramienta para cambiar todos estos síntomas en soluciones, en salud. Y esto es lo que debemos intentar cambiar. Ya sé que a los pacientes les cuesta, porque todos los cambios
que queramos introducir en los pacientes, estamos hablando de mínimo 3 semanas. Mínimo 3 semanas nos cuesta cambiar esos hábitos a los pacientes. Con lo cual hay que mandar mensajitos de recuerdo. Manolo, ¿has hecho los ejercicios? Cago en la leche, Raúl. Sí, los hice un día, pero es que ya se me ha olvidado. Significa que no los ha hecho ningún día. No te pares a pensar que Manolo ha hecho los ejercicios. No los ha hecho en absoluto. ¿Okay? Entonces tenemos que tener paciencia con todo esto y seguir machaconamente para intentar promover los cambios. Y toda la ciencia ahora mismo nos dice que para cambiar toda esta sintomatología que ya ha mudado completamente, ya el concepto mecánico puro de cómo se produce una hernia discal ha cambiado completamente. Tenemos que estos pacientes, es posible que un determinado rango de pacientes tengan esa sintomatología y esa sensibilización del disco venga por otras vías. Venga por un mal estilo de vida, venga por un estilo de vida inflamatorio, venga por no dormir, por no tener una buena función y una buena regulación de tu sistema nervioso autónomo, por motivos X. Bien, y fíjate cómo una de las vías o de los mecanismos por los cuales está activo esta sintomatología del disco, que ya no tiene ese origen mecánico, estaríamos hablando de sintomatología procedente a una posible sobrecarga de todo ese sistema inmune que pueda venir de una mala función de tu sistema venoso. Y no hay mejor regulador, no hay mejor activador del sistema antiinflamatorio, no hay mejor activador propio, voluntario, que el diafragma. Porque a través de todos esos cambios volumétricos que va a estar haciendo, porque cada vez que baja y sube, cada vez que baja y sube en esa inspiración y esa expiración que se produce cuando el centro frénico baja, comprime el abdomen, tensa todas las estructuras del mediastino y las suelta, drenando también el mediastino y la pleura, activando toda la reabsorción de todo ese sistema linfático, todos esos ganglios y todos esos vasos que ya los vimos en el primer directo. Lo tienes aquí. Todo esto te lo hace el diafragma. Cambios volumétricos. Además, todos esos cambios volumétricos los va a recibir el sistema nervioso central. Y a través de determinadas vías y determinados mecanismos, todo eso va a activar la vía del sistema vagal. Con lo cual, mi vago, puedo activar el tono de mi sistema vagal con la respiración. Y ya sabes lo relacionado que está todo el sistema vagal con enfermedades de tipo neurodegenerativas, con enfermedades tipo Parkinson, tipo Alzheimer, demencia senil, cómo está relacionado con el cáncer, la no activación de tu sistema vagal, que no tenga una buena respuesta a tu sistema, dado que es un sistema nervioso autónomo que funciona de una forma completamente autónoma, libre. Entonces, fíjate cómo lo vas a tener aquí. Todo esto facilita la función de nuestro sistema inmune. Va a drenar, va a activar el sistema inmune, va a activar esos macrófagos tipo 2, va a activar que ese sistema inmune esté menos activo y que pase a una segunda fase. Si está menos activo, podemos ir vehiculizando lentamente el camino para que entre en fase 2, en fase de regeneración, resolución del proceso inflamatorio,
regeneración de los tejidos, los macrófagos empiezan a comer todas las sustancias que hay y que han promovido el daño. Con lo cual ahí lo tienes. Ahí tienes esta herramienta sumamente brutal que interconecta abdomen, sistema digestivo, que te ayuda a movilizar y drenar todo ese sistema venoso, si el sistema venoso y linfático está en una buena función. Si hay una buena función de mi diafragma, si el sistema venoso lo he bombeado, lo he drenado, ¿creéis que tu sistema visceral funcionará mejor? ¿Puede esto luchar contra las enfermedades del sistema gastrointestinal? Contra esas gastritis crónicas que son por un aumento del tono simpático. Contra esa gastritis crónica o esa gastritis aguda. Con esa alteración del síndrome intestino irritable. O el colon cabreado, como dijo una vez una señora, que eso me hizo mucha gracia, siempre lo digo en clase. Raúl, es que tengo el colon cabreado. Me han dicho que tengo el colon cabreado. Y luego después que tengo el hombro congelado. Esos son los mejores. Y eso y las verticales, que me duelen las verticales. Son las 3 cosas que más me gustan, de las cosas que nos dicen los pacientes. Entonces todo esto lo tienes y la herramienta la tienes aquí. La tienes aquí. Lo único que hay que empezar a cambiar la forma de ver tan sumamente lineal, que es lumbalgia, hernia. Venga. No estoy diciendo, ojo, que no se trabaje con ejercicio terapéutico. Que no se trabaje con diatermia. Que no se hagan manipulaciones. ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos de ver que esta herramienta no está dentro de las estrategias terapéuticas para la resolución o para ayudar en el protocolo de rehabilitación de una hernia discal, ya sea lumbar, ya sea cervical. Normalmente, bueno, para las dos tendría un efecto beneficioso. Lo que estoy diciendo es que esta herramienta o esta estrategia, este protocolo, esta evaluación que tienes que hacer de tu paciente para ver si el diafragma trabaja correctamente, no la debemos de olvidar. Que parece que el diafragma, pues solo si noto tensión, si las costillas están un poco para arriba. No, es que el diafragma tiene una implicación multidisciplinar. Que eso es lo que hemos ido diciendo, es lo que he ido diciendo en el primer y el segundo directo. Que hay una conexión con un montón de regiones. ¿Cómo va a ser un sistema modulador? Y ya el concepto ya tiene que empezar a salir de músculo para entrar dentro de una caja de herramientas para tratar protocolariamente un montón de disfunciones, un montón de quejas. En determinados estudios, quiero recordar que eran ratas, se observó que la respiración lenta y profunda activaba las ondas de nuestras neuronas, esas ondas que se producen, generando una mayor conexión entre las neuronas de las ratas que estaban siendo activadas la respiración de una forma eléctrica. Les estaban obligando a respirar más frecuentemente, con lo cual había una mayor aferencia procedente de los receptores que tiene el diafragma y había una mayor interconexión de células neurales en las ratas. Con lo cual esto lo podríamos extrapolar perfectamente a los seres humanos.
¿Ok? Entonces, esto es todo lo que yo os quería transmitir. Con lo cual, este es el resumen. Tu cuerpo ya está trabajando en tu hernia. No te preocupes. Respira profundo, activa tu diafragma, favorece el drenaje, la activación del sistema inmune y la recuperación natural. No hace falta atiborrarse antiinflamatorios. Ya nos lo ha dicho la ciencia. Ya nos lo ha dicho la ciencia. Muévete despacito, camina, respira profundo, come mejor. Bien. Elabora un abordaje integrativo, un abordaje multidisciplinar. Y a lo mejor no hace falta el tramadol, el enantium, la madre que lo parió, pastillas corticoides, que a lo mejor sí, no estoy negando que sea necesario. Pero a lo mejor la primera estrategia, a lo mejor es asumir que es necesario una inflamación para después resolver todo el proceso. ¿Me seguís? Con lo cual, eso es mi humilde aporte de este lunes y quedo pendiente a que me hagáis las preguntas que queráis. Eso es. Una de las preguntas que ha hecho Sandra, el papel del diafragma en este sistema venoso sería su función que tiene sobre la circulación que comentabas la semana anterior. Eso es. Y es que la respiración me ayudó y sanó mi colon irritable. Claro, claro que sí. Me duelen las corvas, dice algo. Pues a lo mejor las corvas es un problema de drenaje venoso. Ahí lo tienes. Así que bueno, no sé si me queréis hacer alguna pregunta, si quedó todo claro. ¿Alguna respiración en especial para el hipo? Pues eso es una buena pregunta. Porque siempre me he quedado pendiente para poder hacer una inspección de todo eso, pero la verdad... Así hacemos bonita las corvas, sí, aquí también lo dicen, lo de me duelen las corvas. Si alguna respiración en especial para el hipo. Pues es una buena pregunta. Así alguna respiración especial porque he visto un montón de cosas de la cabeza poco para abajo, beber agua, que eso cambia, no sé. La verdad es que no sabría responderte, Aldo. Lo buscaré. Ok, queridos, queridas. A una pregunta más. Espero que os haya gustado. En una hernia, ¿cuánto puede perjudicar el estrés y el sueño no reparador? En una hernia, completamente, o sea, sin dudarlo. Ya de por sí el hecho de tener un sueño no reparador y tener estrés, ya ahí está aumentando el tono simpático. Si aumenta el tono simpático, se sabe que la función del diafragma se modifica y además que a nivel de la respuesta moduladora de todo tu sistema nervioso autónomo se va a ver alterada completamente. De los puntos reflexiones. ¿Qué es lo de los puntos reflexiones? Ah, los puntos de Chapman. Sí. Hay un libro de los puntos que ya está descatalogado, creo que se llama Valoración Manual, de Chaitov. Uy, se escribe así, Chaitov. Que tiene una cubierta azul. Ahí tienes, Joaquín, la parte de los puntos neurolinfáticos de Chapman. Que bueno, ya hablamos de que es posible que sean las raíces de nervios sensitivos. Otros hablan también que son puntos de función de acupuntura, es decir, ahí hay mucha controversia. El caso es que funcionen, que nos sirvan en nuestra práctica clínica
y que mejore el paciente, que eso es lo más importante, la parte clínica. Ok, ¿alguna pregunta más? Así que nada, si hay sueño no reparador y estrés, cansancio, se levanta por la mañana sin energía, porque al final de la inspiración hay gente que percibe los latidos, incluso aparecen arritmias. Porque cuando tú estás activando la inspiración, estás promoviendo la activación del sistema simpático. Entonces hay veces que en ese cambio de la inspi y la expiración, en la expiración se promueve la activación del parasimpático. Si hay gente que tiene un simpático muy alto, tiene un aumento del tono simpático y les pides una inspiración y una apnea inspiratoria, puede ser que ellos tengan sensación como de que el corazón le aumenta el latido. Eso seguramente, Elena, que el paciente no tiene una buena regulación del sistema nervioso autónomo y hay que hacer ahí un diagnóstico ahí multidisciplinar. Ok. Entonces, no sé, si me queréis preguntar cualquier cosa, yo encantado. Si no, seguiremos el lunes con más caña. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarme. Ha sido una gozada tenerles. Y bueno, y compartir estos detalles que yo creo que pueden afinar esos pacientes que no mejoran, que no evolucionan y que no arrancan, ¿ok? Así que nada, me estoy dando cuenta de que no tengo luz en absoluto, que parece que estamos aquí en un apagón. Pero nada, lo importante os ha llegado, que es todo esta modificación del concepto de cómo ver al paciente. Tengo en mi feed tengo un archivo de Google Docs en el cual os podéis apuntar para que os informen y os avisen de los directos que vamos a hacer. Gracias a vosotros y nada, seguiremos informándoos de todos estos hallazgos que nos suceden cuando nos ponemos a leer artículos y de repente se nos activan determinadas cosas que yo creo que os pueden servir para mejorar la práctica clínica. Así que nada, mandaros un besito enorme. Desde aquí vamos a ver si empezamos las vacaciones, descansamos, seguimos estudiando, leyendo cosas, disfrutando de la familia, disfrutando de mis hijas, de mi mujer, saliendo, divirtiéndonos, pero también aprendiendo mucho para poder seguir compartiendo. ¿Ok? Un besito enorme. Queridos, queridas, que tengáis una buena Semana Santa, que disfrutéis un montón y nada, nos vemos el próximo lunes 21 y seguiremos dando caña. Saludos a todos. Buena semana. Un abrazo, don Manuel.